De regreso en este Congreso de la Tarde y estamos acompañados en esta ocasión con el amigo, colega de la comunicación, Alejandro Esteban, un experto en materia comunicacional, ha tenido en más de una ocasión responsabilidades muy altas en la formación de algunos comunicadores de la región del Cibao, encabezando la carrera de comunicación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asesor de varias instituciones en relación a manejo de crisis y comunicación, y hoy vamos a conversar con él de muchos tópicos relacionados en un viernes que es un tanto relax, pero que también debe servir para formar, educar y de alguna manera hacer énfasis en cosas positivas. Saludos, don Alejandro Esteban, Saludos. que aparte de, debo reconocer que recientemente ha sido reconocido por su labor Gracias. en la Pucamaima. Muchas Felicidades, gracias, hermano. Muchas gracias. Saludos. Aquí estamos en el Congreso de la Tarde con estos legisladores de la comunicación. Un privilegio, un placer para mí estar aquí. Este nombre es tan bueno. Lo único malo es que no fui yo que me lo inventé. Me encanta ese nombre. Alejandro, las figuras así como tú, figuras de nivel, aquí las recibimos con un aplauso. Bravo, Congreso de la Tarde. Muchísimas gracias. Bienvenido Alejandro, por hay aquí. una situación, hermano. Tú Cuéntame. y yo que estamos involucrados en la comunicación y el equipo, Claro. de alguna manera estamos tratando de salvar lo que se hace a través de los medios de comunicación. Desde tu óptica, ¿qué ha estado pasando en la comunicación en nuestro país que se evidencia este deterioro que podemos notar en todas las áreas? Bueno, el tema de la comunicación está vinculado intrínsecamente también a los cambios que han ocurrido en la sociedad, no solo en la sociedad dominicana, sino a nivel global. Ahora hay una sociedad más líquida, una sociedad que se inclina más hacia el contenido trivial, hacia el contenido fútil, sin tanta esencia. Y por supuesto, pues la comunicación lamentablemente ha estado respondiendo a esas demandas de la sociedad. Entonces se está produciendo ahora un choque entre unos audiencias, unos consumidores que demandan otro tipo de contenido versus unos consumidores que sí están entonces consumiendo esa comunicación que uno la pudiera calificar de desechable. El tema es que a fin de cuentas en una dinámica eminentemente de capitalismo, de generar beneficios, esos esquemas y esas estructuras están generando mucho dinero. Y también tiene la parte educacional. A mí me parece que en la medida en que el ciudadano se alfabetice mediáticamente mejor y tenga un grado de exigencia mayor, pues esas expresiones comunicacionales tóxicas irán reduciéndose. Por años, Alejandro, vimos que la comunicación era como muy formal y que poca gente se atrevía Exacto. a acercarse a un micrófono, con sus excepciones. Están los casos de El Pachá, Domingo Bautista, que eran medio chabacanos en sus años, que eran muy eufóricos y eso. Pero ¿a qué tú crees que se deba entonces el cambio en la comunicación y a que todo el mundo quiera acercarse de una forma u otra a la comunicación por los medios que sean? El cambio vino sobre todo por el tema del Internet. En los años 90, anteriormente había un control, es decir, los medios de comunicación tradicionales había un grado de exclusividad para tú poder ingresar a un canal de televisión y difundir tu opinión, publicitar tu opinión o lo que tú crees o tú creías. Tú tenías que ir a un canal, a un periódico, a una empresa, y esa empresa tenía que aceptarte y filtraba. ¿Qué ocurre con la explosión y la expansión de los medios digitales? Ahí vino una democratización, pero que se ha convertido en un libertinaje, porque cualquier persona puede tener ahora acceso a publicitar su opinión, a difundirla. Entonces ese fue el gran cambio en los años 90 con el Internet y con el surgimiento de las redes sociales, que le da la oportunidad a que es el único requisito que tú te atrevas. Tú te atreves a expresarte y entonces ahora tienes la vía. Anteriormente no, yo me atreví a expresarme, pero yo tenía que ir a un canal de televisión. Y si la dirección de ese canal de televisión, que tenía unos estándares, no me permitía, yo no podía difundir públicamente lo que yo pensaba.
Ahora con las plataformas digitales, tú aperturas una cuenta y tú te atreves y lo puedes decir. Entonces ahí, para mí, me parece que ahí es que ha venido el gran cambio y la gran transformación con la llegada de las redes sociales en este siglo, el siglo XXI. Alejandro, se dice que estamos en la era de la información, no así del conocimiento, porque el conocimiento ya cuando yo logro coger esa información y convertirla en conocimiento. Podemos decir que estamos también viviendo en un proceso donde hay una sobrecarga o una sobreinformación. De hecho, nos lleva al tecnoestrés. Son demasiadas las informaciones que nosotros vemos a diario de cualquier tema que se esté tratando. En ese proceso se filtran lo que son los fake news, todas esas noticias falsas, para todo lo que nos están viendo y nosotros mismos, y de manera personal realmente hago esta pregunta sincera, porque usted es un experto en eso. Algunos tips para nosotros comprobar si una noticia es falsa, y evitar replicarla, que usted lo pueda compartir a nosotros. Lo primero, muchísimas gracias, señor congresista. Tiene gracias. Don Fran. Tiene la palabra del vicepresidente. El honorable vicepresidente del Congreso de la Tarde. Le cede la palabra. Don Frank Medina. Le cede la palabra a este invitado a una vista pública. Así es. ¿Qué usted opina de ese tema? Voten ahora. Mira, ese es un aspecto fundamental y nodal. Lo primero es evitar propagar una información sin verificarla. Sin verificarla. La información que a usted le llegue, usted tiene que verificarla. Por eso es tan significativo. En algún momento en los currículos educativos habrá que alfabetizar a la gente. Claro. En términos del manejo mediático. Sí. Entonces, la desinformación, los bulos, las noticias falsas, la denominada noticia falsa, se han convertido en un fenómeno, en una epidemia. Lo segundo, y ahí es que han todavía adquirido mucha relevancia todavía las grandes marcas periodísticas, si usted recibe una información, verifíquela, consúltela, haga un arqueo, si usted ve que es publicada en diversos medios reconocidos, porque una marca periodística reconocida no se puede aventurar a cometer, se tiene que cuidar, porque si un medio reconocido publica de manera reiterada desinformaciones, ahí terminó. Porque y pierde credibilidad. La credibilidad es el principal activo. Entonces, para mí... Pero fíjate algo, Alejandro, antes de que tú continúes. Recientemente se dio una situación con el módulo colocado en la avenida, en el corredor de la 27 en Santo Domingo. Y al día siguiente se propagó la noticia en todos los medios, incluso medios como tú señalas, reconocidos, con un nombre, que publicaron que se habían robado el compresor. Aquí nosotros, yo le pedí a los muchachos, porque todos teníamos la información, que no hiciéramos ningún comentario en relación a eso, porque yo entendía que esa noticia no era veraz, pero era un asunto de olfato periodístico, no porque yo tuviera una fuente particular, pero todos los medios publicaron la información como buena y válida, y para nosotros, como medios de consulta, era válida la información, pero yo dije, vamos a guardar un espacio. Ahora, ¿cómo hacer de esto una práctica en el ejercicio periodístico para que nosotros logremos de alguna manera contrarrestar esa epidemia que, como bien tú señalas, cada día es más frecuente de las fake news? Hay que volver a los fundamentos. Volver al fundamento, tú mencionaste un aspecto clave, el olfato periodístico, consultar las fuentes oficiales. Vamos a verificar, se dice que se robaron eso. Vamos a consultar con la fiscalía, vamos a consultar con la policía, que era el trabajo original de la actividad periodística. Es el fundamento del periodismo, verificar y validar la información. Y hoy más que nunca, lo que pasa es que estamos en un esquema de inmediatez y eso es un acto de irresponsabilidad de las marcas periodísticas. Eso a usted se le pudiese permitir, si se quiere, a alguien que esté en las redes sociales, a un usuario. Ahora, un medio de comunicación reconocido tiene que cuidar su credibilidad y tiene que volver a los fundamentos. Llega esa información, verificarla, porque si los medios reconocidos caen en ese juego,
ahí sí nos encontramos en un problema grande, porque uno de los pocos mecanismos que tiene el ciudadano común ahora para poder validar una información son los medios reconocidos, las marcas reconocidas. Claro. Entonces, si esa marca cae en víctima del fenómeno de los bulos, de la desinformación, por el frenesí de los views, la locura de los views, de ganar los views y de la inmediatez, entonces tendremos problemas. Así que hay que volver a los fundamentos del periodismo. Mira, hace unos días atrás hubo una noticia que circuló de una señora que fue estafada porque, haciendo uso de la inteligencia artificial, usaron la imagen de un primo de ella que estaba afuera, y la doñita, a mí me dio una pena cuando vi esto, porque la doñita recibe una videollamada y ella ve que es su primo que la está llamando y sale él ahí en el video haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces es un tema que va enlazado con ese, porque es como una herramienta más que se utiliza para estafar. O sea, ahí la podemos enlazar con lo que son las fake news, porque también a veces, bueno, recientemente vimos imágenes de figuras reconocidas que supuestamente salieron dándose un abrazo y fueron imágenes construidas a través de la inteligencia artificial, por lo que nosotros no podemos apresurarnos. Y ahí corroboro contigo y estoy de acuerdo. Yo no ando compartiendo las cosas de una vez. Yo cuando veo una noticia primero la verifico. Como dice, que pudiéramos nosotros decir que eso es como una especie de protocolo. Espera, déjame verificar, como acaba de decir usted. Aquí entra una noticia que tiene que ver con delincuencia, vamos a la policía, ¿verdad? Fiscalía, tal cosa. Bueno, ¿qué medio fue que lo dijo? ¿Es un medio creíble, no creíble? Porque realmente está haciendo mucho daño. Cada quien tiene que tener una responsabilidad en ese sentido, y como tú señalas, y hay una práctica cuando en las escuelas de secretariado, en aquellos años, en antaño, se decían cuando estaba redactando, déjala descansar la carta antes de enviarla. Eso es, deja ese espacio para que tú puedas verificar, para leerla bien, revisar, para leerla bien. Entonces te llega una información, déjala descansar, vamos a verificar, porque esa ola de esa inmediatez es terrible, porque después recogerlo es prácticamente imposible. Siempre quedarán algunas personas que le llegó la información, la primera, y la rectificación no la van a alcanzar, y entonces se quedan con la primera versión. Hay algo, Alejandro, que yo quiero saber tu opinión, y es con relación a esta proliferación de plataformas haciendo y deshaciendo, informando y desinformando. Sí. Otros países. Con gente que hace uso de la palabra sin ningún tipo de conocimiento, y a veces sin saber lo que están cosas manejando. Que no deben decir. Entonces, República Dominicana prácticamente le lleva la delantera a todos los países en relación a esa gran cantidad de gente sin acreditación, sin preparación, que hace ese tipo de comunicación. ¿Tú entiendes que ha faltado algún correctivo que tenga que ver con lo gubernamental? ¿Tú entiendes que los reglamentos que rigen ahora mismo la opinión pública están faltos de fortalecerse? ¿Qué tú entiendes que puede hacer la República Dominicana? Porque hay gente que dice, bueno, hay países que simple y llanamente te bloquean el canal para que ese contenido no se transmita. ¿Qué entiende Alejandro Esteban en su experiencia y como experto en la materia que pudiera hacer la República Dominicana para mejorar ese asunto? Obviamente que toda libertad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene que tener unos límites, porque si no caemos en un libertinaje. Nosotros en República Dominicana tenemos un escollo, y es que las normativas que manejamos para regular la comunicación data de 1962. Wow, por eso nosotros tenemos una comisión de espectáculo público y radiofonía, porque eso está contextualizado en los años 70, cuando los espectáculos públicos que se hacían en un contexto político determinado, como 7 días con el pueblo, eran vías de expresión importantes. Y la radio, ni siquiera se menciona la televisión, y mucho menos el internet y las redes sociales. Me parece que nosotros, y se ha estado caminando en eso, se necesita un código de la comunicación que incorpore las nuevas plataformas para proteger, respetando por supuesto la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero se necesita proteger de alguna manera al ciudadano de esta embestida que está ocurriendo en algunas de estas plataformas. Para mí ese es el punto más importante,
porque el Estado dominicano tiene una responsabilidad con sus ciudadanos, no puede dejarlo vulnerable y a merced de que reciba una información de muy baja calidad, sin llegar, por supuesto, que eso es rechazable, al autoritarismo y a la censura. Sí, pero lo que tenemos ahora es una especie de libertinaje que también es rechazable. Los extremos son malos. Como experto en comunicación estratégica, ¿cuáles serían las mejores estrategias entonces para la buena comunicación? La buena comunicación, lo primero es la formación, porque en República Dominicana también hay otro aspecto. Ha habido un gran avance y un gran desarrollo en materia de inversión técnica, pero el recurso humano, el talento, hay que revalorizarlo. El buen talento para la comunicación. Y a mí me parece que ese es el principal foco estratégico, es la formación. Apostar a la formación de quienes van a ejercer la comunicación en la República Dominicana, y además, que eso en algún momento también hay que explorarlo, el apoyo para los buenos proyectos comunicacionales. Hay, por ejemplo, legislaciones como la Argentina, donde hay fondos y recursos destinados para proyectos de comunicación comunitaria, proyectos de comunicación parecido como la ley de cine, más o menos. Como la ley de cine, que incentiva. Se ha hablado de eso, pero ya a nivel macro para todos los tipos de medios de comunicación, porque en ocasiones hay proyectos muy buenos que por el tema del financiamiento tienden a sucumbir. Así que yo creo que formación y, por otro lado, fuentes de financiamiento para los buenos proyectos de la comunicación pueden servirnos para ir mejorando el esquema comunicacional en el país. En materia política se dan muchas situaciones. No, eso es candela para los comunicación política. Sí, el Estados Unidos ahora mismo eso está buenísimo. Tiene una situación con unos giros que ha dado la política, pero también estamos viendo cómo en materia comunicacional, por ejemplo, ayer salió un spot de Kamala Harris, que no es un spot como tal, es un fragmento de un video como si fuera algo normal, orgánico, de ella en una llamada telefónica con los Obama. ¿Cómo ves tú este manejo de la comunicación política para los fines estratégicos de la causa? De la causa en Estados Unidos. En este caso de los demócratas. De los demócratas. Los demócratas tienen el gran reto en estos momentos de Estados Unidos, por eso se hace ese spot desde mi perspectiva, de enviar un mensaje de unidad, porque estaba la interrogante y la inquietud de si Barack Obama y Michelle Obama solamente faltaban ellos, lo estaban apoyando. Se aumentan de precio, se dejan para el final. Exactamente, solo faltaban ellos, y entonces se hace este spot para de alguna manera proyectar esa necesaria unidad que necesita el Partido Demócrata. La comunicación política es un elemento fundamental en estos tiempos, y entonces también buscar como esa conexión se hace de esa manera un tanto informal, una llamada de teléfono. En el caso de Trump y el atentado y su manera de pararse tan rápido y todas estas imágenes la explotaron comunicacionalmente. Sí, claro, esa es la imagen de poder de la campaña. Creo que teníamos tiempo que no se producía una imagen de poder en una campaña como la de Donald Trump, con el puño hacia arriba. Es tan impactante que por eso generó pareciera como si hubiese sido planificado. Exacto, por eso generó tanta incredulidad en la gente. Porque tú lo analizas y tú dices, pero es que es tan perfecto para... La bandera detrás. La bandera detrás, el puño y la palabra fight, pelén. Entonces tú dices, pero esto parece traído de una película de Steven Spielberg. Hablando de llamada, no fue, o sea, la primera... El estilo de llamar, eso primero comenzó aquí. Recuérdate que cuando las elecciones ahora recientemente, de mayo, hubo alguien que llamó y eso lo grabaron. Hubo varias llamadas. Sí, pero fueron grabadas. Y hubo un programa. Presidente. Sí, dijo, a mí no me llame, que a mí no me interesa. Hubo respuestas muy fuertes en otras llamadas. Se buscan ese tipo de recursos mercadológicos para lograr impactar, porque ahora la comunicación política es eminentemente mediática. Los candidatos es a través de los medios de comunicación. Y la percepción es fundamental. No importa cómo sea Kamala Harris, no importa cómo sea Obama, Donald Trump, Luis Abinader, es la percepción que tú construyes de ese candidato. Y esa percepción tú la construyes
a través de los medios de comunicación. Ya. Entonces, por eso las plataformas y los medios son fundamentales para construir esa percepción, que es la que te lleva a ti entonces a votar, porque al final tú votes por la personalidad del candidato. Yo quiero preguntar algo. Sí. A veces Don Frank, yo siento que las figuras como Don Frank se exponen a los medios. Vemos funcionarios, por ejemplo, de gobierno que para cualquier cosa salen ellos a hablar. Incluso pasa hasta en el sector privado. En una empresa siempre habla el dueño de la empresa. En un grupo empresarial, por ejemplo, del turismo del este, siempre sale la misma persona hablando. ¿Eso es recomendable? ¿O es recomendable que tenga un vocero? Sí, como que de vez en cuando como que hable otro. Eso va a depender. Ventajas de ventajas. Eso tiene sus ventajas porque esa marca se asocia a quien, por ejemplo, es la figura del fundador, del líder, que tiene empatía. Y eso va a depender de las habilidades comunicacionales. Porque hay, por ejemplo, empresarios que no tienen unas habilidades comunicacionales desarrolladas, otro que no le gusta, y en ese caso eligen un vocero. Entonces todo va a depender del análisis particular. ¿Cuál es la imagen de esa persona? Porque si el empresario tiene una muy buena imagen en la sociedad, eso se va a asociar a la marca y eso te va a beneficiar. Entonces, esos son los elementos que hay que analizar. Y si él tiene entrenamiento y destrezas comunicacionales. Si no las tiene, pues lo ideal es optar entonces por la figura de capacitada, o capacitarlo o se opta por la figura de un vocero. En ese caso, para finalizar con la parte de la comunicación estratégica política y pasar por otro lado dentro de la política. En el caso de la candidatura de Gonzalo, que no tenía discurso, que no podía comunicar correctamente, ¿tú crees que ese fue quizá el talón de Aquiles para que no lograra su objetivo dentro del proceso o fue parte de él solamente? Obviamente hay varios factores, porque ya de por sí había un desgaste del partido, había una división, o sea, sí había unos elementos de carácter político que influyeron en la candidatura, porque si hubiese sido Gonzalo con el PLD unificado monolíticamente, quizás el resultado es distinto. Pero hay varios factores. Un partido dividido, un desgaste ya de muchos años en el poder, tema de la pandemia también que influyó, y las debilidades que mostró el candidato. Y eso es terrible, porque al final, como decía, la personalidad del candidato pesa mucho. Es en el cerebro del votante que él recibe toda esa información y la procesa. Entonces, esas evidencias de ciertas torpezas en articular ideas marcaron sobremanera. Me parece a mí que por lo menos si no hubiese estado ese elemento, si la personalidad del candidato hubiese sido otra, quizás el PLD hubiese logrado un objetivo inicial que era forzar una segunda vuelta. Aunque yo sigo diciendo, sostengo eso, que habían cosas que él decía que lo hacía, o sea, adrede. Sí, estratégicamente. Sí, porque tú decir, por ejemplo, que no aspira, lo aspiran. O sea, un tema para sonar, sonó muchísimo con eso. Sí, o sea, que no aspira, lo aspiran. Habría que analizar una frase que se pegó. Qué ocurrió ahí, si realmente él estaba convencido, porque siempre para mí la mejor participación de él como candidato fue la noche de las elecciones. Ahí que cuando expresó ese Suena como el título de un libro, La Noche de las Elecciones. Sí, La Noche de las Elecciones, él habló y se expresó con unos niveles de claridad impresionantes. Es lo que te digo. Terminé con la impresión de que quizá él estaba sometido a un nivel de presión en un contexto que a lo mejor él no estaba convencido. Tanto así que es uno de los pocos casos en la historia que un candidato que obtiene un 38% decide no volver a aspirar. No volver a aspirar. Hay que quiere decir que caso. entonces probablemente él asumió esa candidatura por un compromiso político más que por un deseo que él tuviese. Mira, Alejandro, ya pasando al plano político, porque aparte de todo, ese es tu día a día. También dentro de las cosas que hace, analizas actualidad política y económica y social en el programa en que te desempeñas, Puntos y Enfoques, Ahí ¿verdad? Estamos, con el maestro Carlos Manuel Estrella y don Radamés García. Así, a grosso modo, estas aspiraciones
tan tempranas, Francisco Javier García por un lado, aproximadamente 25 PRMistas que también estarían aspirando, aunque no todos lo han manifestado. Que va 26 la lista. A mí me hablaron de 28, pero yo estoy siendo pero el lanzamiento también de David Collado. De David Collado para allá iba. Entonces, el único candidato que ya se sabe que es candidato, Leonel Fernández por otro lado. No, pero ¿cómo? No, pero todavía no han definido. Sí. No sé. ¿Y para qué? Porque él compró ese partido. ¿Y quién va? Para que el otro Baibú entre para que acabe. ¿Cuál es el que va a aspirar? ¿Quién más aspira? El otro Baibú que aclare eso. Entonces, ¿qué te parece todo este escenario montado, incluso sin haberse juramentado el próximo gobierno que va a dirigir el cuatrenio siguiente? Eso es totalmente extemporáneo, porque hay que darle un respiro. ¿Aguantan candidatos 4 años dentro de un proceso de campaña? Eso es un desgaste. Sin sufrir un desgaste, porque la candidatura puede causar un impacto ahora, pero a largo plazo. Y además tú te expones tempranamente a muchísimos ataques, porque ya una cosa es que haya una sospecha o que haya un rumor de que tú probablemente seas candidato. Ahora, cuando tú ya confirmas esa pretensión tan temprano, tú te estás corriendo un riesgo tremendo, porque muchos de tus adversarios ya tú eres un candidato presidencial, un aspirante presidencial, tú te conviertes en un objetivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, además de que debemos dejar que los procesos vayan corriendo de manera más natural. Nosotros tenemos una ley que indica cuándo comienza la campaña. Entonces es como que dejamos la ley de lado, que eso es letra muerta. Y la que la población descanse, Pero no creen ustedes, claro. Y ahí abro para todos, que eso también pudiera ser parte de una estrategia del partido para movilizar sus masas, crear un ambiente de posible competencia donde haya gente que participe sin ir necesariamente a estar aspirando realmente, sino para crear un ambiente y a mediados, a los 2 años, decir, bueno, yo me retiro porque no tengo condiciones, creo que no es viable el proyecto, cualquier cosa de esta. ¿No lo ven ustedes por esa posibilidad? ¿Pero una estrategia de ambos partidos? De los partidos del sistema, o de un partido en específico. En este caso, el PLD... por ejemplo, ayer hablábamos del tema del PLD. Francisco el PLD Javier es una forma de reactivar las masas del PLD, pero aún no se ha definido. Pero en el caso de David Collado, su partido habló previo a... y el presidente del partido dijo, esto establecen los estatutos, hay que esperar esto. Eso es. Y vemos una reacción de él distinta. Una insubordinación. Ese es el punto. Ahí hay un punto, el tema de la insubordinación, y otro, que se descuidan las tareas políticas, las tareas gubernamentales. Ahora mismo, por ejemplo, el PRM tiene que estar enfocado en el proyecto de reforma y hacer un buen gobierno. Las reformas, que son como 12. Si tú te inmiscuyes desde ahora en una campaña extemporánea y en esas diatribas y en esas luchas, eso va a afectar sensiblemente hasta la imagen y la dinámica del propio gobierno. Lo mismo pasa en el PLD. El PLD es como un enfermo. Tú estás enfermo y tú dices, tú tienes que sanarte primero. No, yo estoy enfermo, pero yo quiero salir, yo quiero hacer mi actividad. No, el PLD primero tiene que sanar las llagas, las heridas que viene arrastrando antes de estar hablando de candidatura presidencial. Ese ya es otro plano, pero primero tú tienes que sanar los problemas estructurales que hay, la imagen del partido, tú la tienes que recomponer, tú tienes que revalorizar la marca PLD que está tan afectada. Entonces, si te inmiscuyes en candidaturas, desde mi perspectiva extemporánea, eso te impide hacer el trabajo de base político que hay que hacer. Y lo propio puede pasarle al PRM, que tiene un reto muy grande también, porque toda esa cantidad de candidaturas extemporáneas, después tú la tienes que recoger. El PRM tiene un reto, es después cómo tú vas a aglutinar y vas a hacer que todas recoger y hacer que eso se vea monolítico. Que todas esas aspiraciones te apoyen cuando tú tienes como una espada de Damocles atrás la historia del viejo PRD. Exactamente, por ahí. Que se revive a cada instante. Y que los opositores están esperando que ocurra cualquier escisión o división, que hasta ahora se ha mantenido por la inteligencia política de Luis Abinader e Hipólito Mejía, que han logrado articularse y llegar a acuerdos. Pero ahora me parece a mí que esas candidaturas temporáneas, además que hay de esos aspirantes que son funcionarios todavía. Entonces,
eso afecta bastante desde mi óptica, la perspectiva. Creo que cada uno de los partidos, tanto PRM como PLD, tiene unas tareas primordiales antes de inmiscuirse en una campaña. Usted puede hacer activismo político, claro que sí, hacer los contactos, los encuentros de manera discreta. Y cuando llega el momento de la campaña, se inicia la campaña, porque también, como mencionaba nuestro vicepresidente, la población está hastiada. Sí. Una campaña y el dinero, los recursos que se están dilapidando enormes y que se gastaron miles de millones. No se ha juramentado un gobierno y ya tú tienes candidatos presidenciales. Que por esa razón la contaminación visual y auditiva. Visual, auditiva. Hay que darle un respiro a la sociedad para tú después venir con que Alejandro, por esa razón fue que se unificaron las elecciones, porque teníamos literalmente todos los años aquí estábamos en campaña. Exacto. Cuando no estaban las municipales, congresuales, estaban las presidenciales. Entonces, o las internas de los partidos. Todos los años estábamos en campaña. Entonces, al final hicimos ese ejercicio, pero con nuestra práctica estamos volviendo a estar en campaña. Que de hecho, las de los gremios, o por lo menos los gremios más grandes, eso también habría que en algún momento regularlo, porque es que todos los años también, o sea, como que para que caigan de los abogados, y ya no son de los gremios, son de los partidos dentro de los gremios. ¿Cómo seguir diciendo los gremios? Porque, sí, no, pues yo te lo señalo porque eso también es política. Eso es política. Eso también tendríamos nosotros que en algún momento el país dar un salto y que una fecha, tal año, bueno, elecciones todos los gremios, porque todos los años estamos en no, y eso estamos en campaña. Eso es agotador, es agotador y eso puede terminar afectando, porque llegará un momento que el elector va a comenzar a rechazar. Oye, dame un respiro. Que bueno, pronto tocan elecciones de la ADP. Pronto. Eso aquí estamos en elecciones permanentes, porque es que la actividad política también se convirtió en la principal fuente de ingreso y vía de ascensión social en la República Dominicana. Entonces, por eso hay tanta insistencia en el tema electoral y se descuida mucho el trabajo político. Mira, Alejandro, ya en la parte final de esta tarde, en lo que refiere a la entrevista, quisiéramos quedarnos contigo aquí la tarde entera, pero Ángel tiene que justificar su salario. Tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela hoy mismo, apenas a unas 72 horas del proceso, hay observadores que no van a poder llegar a Venezuela, que han sido impedidos por el gobierno directamente de que puedan volar y llegar hasta esa nación. ¿Qué crees tú que se pueda venir en Venezuela con estas amenazas de Maduro y con lo que ha estado ocurriendo? ¿Y cómo miras tú el trabajo en materia comunicacional que ha logrado hacer María Corina Machado, sobre todo con el discurso para que vuelvan nuestros hijos a casa? Sí. Desde que vi que a María Corina Machado le impidieron participar, yo dije, ahí hay problema. El gobierno, el madurismo ahora, que es la continuidad del chavismo, conoce en términos de números que hay un nivel muy bajo de aprobación. Sí. Y ¿por qué tú impides que una candidata participe? Simplemente porque sabes que es la figura que te va a ganar. En Venezuela, la situación desde mi perspectiva en estos momentos es de pronósticos reservados. ¿Por qué? Porque quienes están en el gobierno, el oficialismo, ojalá que no la salida sea de manera violenta, pero el oficialismo, ni el oficialismo ni la oposición en estos momentos, uno lo ve con posibilidad de reconocer el triunfo de uno y otro. El oficialismo luce que no va a reconocer un eventual triunfo de la oposición y la oposición evidentemente que tampoco reconocería un eventual o supuesto triunfo del oficialismo. Entonces la situación en Venezuela es de pronóstico reservado, es muy difícil. Desde mi óptica entiendo que la oposición a través de ese discurso ha logrado aglutinar un apoyo popular importante. Sin embargo, el oficialismo mantiene el respaldo hasta ahora de las Fuerzas Armadas, el control del gobierno, de la policía, esos resortes del poder. Entonces están enfrentados. Ese apoyo ciudadano de la oposición con esos resortes del poder de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los recursos económicos que tiene el oficialismo. La salida de ahí sería violenta, ojalá que no. A lo mejor se puede dar una salida quizás negociada, porque evidentemente
que en un caso hipotético que la oposición gane, uno ve poco probable que de manera fácil el oficialismo vaya a ceder, y por igual, si se da el caso inverso, pues quizás ¿cuál recurso le quedaría a esos sectores de oposición? Pues puede ser hasta un estallido o manifestaciones populares en las calles. Es decir, que la situación en Venezuela es muy delicada, no hay el tema de los observadores muy limitado, de manera que el árbitro no es confiable. No, el árbitro no es confiable. Entonces, es una situación de pronóstico reservado porque tú tienes todos los elementos que te pudieran proyectar un estallido social o una crisis violenta, que es indeseable y no se quiere. Ojalá que pueda transcurrir el proceso y que quien resulte ganador sea reconocido por una de las partes. Pero de mi óptica es de pronóstico reservado porque está demasiado crispado, y es una pena porque es un país con amplios y vastos recursos naturales y con muchísimo potencial. Sin embargo, necesita resolver el tema político, el tema del modelo político. Vamos a esperar los resultados que van a acaecer en Venezuela, y ojalá que la sangre no llegue al río, aunque ya uno de los candidatos habló de sangre. Cuando tú ves en un discurso a un candidato hablando de sangre, ya la situación es preocupante, porque la democracia... Pero eso denota mucha desesperación. Eso denota totalmente desesperación. Desde que María Corina no la dejaron participar, yo dije, el oficialismo tiene perdidas las elecciones, porque tú estás buscando impedimentos legales para una candidata. Es decir, aquí, por ejemplo, el oficialismo... Imagina que el oficialismo hubiese buscado un mecanismo para impedir que Leonel Fernández fuera candidato. ¿Usted ve la posibilidad que Donald Trump gane entonces ahora en Estados Unidos? Donald Trump. Mecanismo legal. No, Donald Trump han hecho... ¿O es otro escenario? Es un escenario diferente, pero con particularidades, porque Donald Trump también ha sido víctima, obviamente, de muchos... ¿Víctima? ¿Podemos usar ese término? Sí, en el caso del víctima. Claro, él ha sido víctima y victimario. Él tiene bueno. Porque él es victimario con ese discurso incendiario que él tiene, pero también él puede considerarse víctima en algunos, porque ha recibido unos ataques muy violentos. Ahora en Estados Unidos el juego cambió desde mi óptica con la inclusión de Kamala Harris. Sí, claro. Y la respuesta de Trump, esa virulencia, ese discurso tan ácido que él está dando, demuestra que él reconoce que la situación ya no es tan favorable. Se apretó la liga. Como cuando él elevó el puño. Después de ese atentado, se daba prácticamente por sentado. La percepción que había era, Trump es el presidente. Cuando se retira Biden, sorpresivamente, porque Biden se resistía, y se anuncia Kamala Harris. Yo creo que lo de Biden también fue parte de una estrategia. Claro. Para ver en qué momento era más atinado sacarlo del juego. Claro. Y el momento más atinado era ese porque no había. La victimización de Trump iba en ascendencia y lo iba beneficiando. Y eso había que frenarlo. Y la única manera de frenarlo era con un golpe de efecto. Ya no se habla del que lo iba a procesar con eso. No, ya se tiró de perdió. Nadie se acuerda. Ya se tiró de perdió. ¿Cuántos puntos fue? El tiro fue por la culata. Ahora la situación en Estados Unidos va a ser una lucha muy fuerte, y si uno ve las mediciones de las encuestas son 2 o 3%. Es bailando pegado. Vi una de New York Times anoche y es prácticamente un empate. Es prácticamente un empate, porque así es que está el electorado norteamericano. El electorado norteamericano está dividido entre dos visiones sociales. Entonces está así, de manera que habrá un fragmento de indecisos que serían los que van a determinar quién gana, si Donald Trump o Kamala Harris. Cuál de los dos logre que esos indecisos, que son muy pocos, porque ya Estados Unidos está radicalizado, están los que van con los demócratas y los que se van con los republicanos, pero queda un fragmento de indecisos que son los que van a ese voto flotante, ese elector flotante, que son los que van a decidir, y tendrán que ser atrapados por uno y otro. Pero las elecciones van a ser bien duras en Estados Unidos. Y el discurso, sobre todo, que me apena en un sentido, porque es un discurso
de ataques personales, que nunca es lo ideal, y es de muy baja calidad política. Cuando escucho hablar de epítetos personales, peyorativos, eso demuestra que hay poca argumentación, hay pocas ideas. No hay mucha sustancia. No hay mucha sustancia. Lo que hay es un discurso líquido en la campaña en estos momentos de Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, en muchos lugares, que hay que aspirar a que se eleve un poquito más. Bueno, gracias Alejandro por estar con nosotros en esta tarde. El Congreso te despide por hoy, pero vamos a tener luego otras visitas de Alejandro Esteban conversando con nosotros sobre lo que hablamos hoy y otros temas interesantísimos que él también maneja. Vamos a nombrarlo como consultor en materia de comunicación. Gracias, es un nombramiento que acepto. Pero honorífico. Gracias, Alejandro. Qué difícil. No te ponemos más. Como dice un personaje de la red. Qué difícil me la pusiste, qué difícil. Pero nada. Ad honorem, está bien. Gracias, y nosotros vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más de este Congreso de la Tarde.